La Ruta 5 Norte entre Iquique y Arica fue uno de los principales daños, problemas en la infraestructura que ha dejado las lluvias que siguen impactando al norte. Queremos hablar de precisamente las dificultades viales, los problemas que han generado este tipo de fenómenos. Nos acompaña el profesor de Ingeniería de la Universidad Católica y también exministro de Obras Públicas, Hernán de Solminiac. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Hernán. Lo que está ocurriendo en el norte es una situación que ha generado mucha alerta, daño. El gobierno está preparándose para enfrentarlo inmediato, también la reconstrucción de infraestructura. Usted tuvo la experiencia dentro del Ministerio de Obras Públicas de activamente participar de la reconstrucción después del terremoto, ¿no? Por lo tanto, aprendió bastante de lo que sucede después de estas catástrofes. ¿Qué le parece lo que ha ocurrido en el norte? Bueno, además de la experiencia que tuve en la reconstrucción después del 27F, la verdad que también hemos hecho investigaciones en la universidad, tanto en la Escuela de Ingeniería como en CLAPES UC, en la cual hemos tratado a través de fondos, fundamentalmente de FONDEF, para poder estudiar los fenómenos que pueden afectar las redes viales, fenómenos naturales. Obviamente están los sismos, está el tema de los volcanes, pero el que más frecuencia tiene son las grandes lluvias y las avalanchas que se vienen sobre las carreteras o los taludes que se desprenden. Y obviamente la situación en el norte es extremadamente inesperada, porque llueven, tengo entendido que en 3 horas lo que debe llover normalmente en acumulado 10 años. Entonces, la verdad que en 3 horas, un periodo tan grande, concentrado en una zona, es muy difícil de poderla conducir. Entonces, el impacto que eso produce es realmente dramático. Entonces, obviamente, todos estos estudios que hemos realizado nosotros, lo que lleva es que tenemos que tener redes viales resilientes. Es decir, que nos permitan, por un lado, tener un poquito más de resistencia, pero también tener alternativas, redundancia en la red para, en casos de naturaleza, no perder la conectividad completamente. Sí, Hernán, a ver, que no haya daños en un país es imposible. Es imposible. No, el costo es muy alto en todos los países. Y va a haber de todas maneras. Lo hemos visto, por ejemplo, con los incendios, que es otra situación que hay que anotar y incluir en la larga lista de nuestros acontecimientos, porque Chile... Y muchos de ellos se deben al cambio climático. Y ya vamos a ir a eso, pero Estados Unidos y países ultradesarrollados tampoco pueden evitar los desastres. El tema es lo que usted dice, la preparación, la resiliencia, el diseño, la planificación. Me llama la atención, y aquí quisiera, más que el diagnóstico y proyección, también una suerte mea culpa, como habiendo estado a cargo de las obras públicas de Chile. Sí. ¿Por qué nuestra Ruta 5, que es nuestra columna vertebral, es tan debilucha? O sea, de verdad que acá ha quedado al descubierto que la inversión es muy poca, si no cero, en varias partes del norte. No hay alternativa. Sí. Estamos hablando de la zona norte, claro, a lo mejor no hay mucha población, pero es nuestro gran centro productivo, minero, en fin. Bueno, suceden varias cosas. Una cosa administrativa. Cuando uno quiere hacer obras en Chile, tiene que tener evaluación social positiva. Y cuando la metodología que hoy día está aprobada, no permite incluir donde no hay tránsito hoy día. Entonces, por lo tanto, hay que hacer ajuste de la metodología. Esa es como la parte administrativa. Yo creo que es importante saberlo eso, porque el Estado no puede invertir si no tiene una rentabilidad social mínima. Entonces, ese es un tema. Otro tema es que, desgraciadamente, somos un país angosto y con valles y quebradas que cruzan prácticamente todo el país. Entonces, tener alternativas no es tan fácil también. Pero sobre todo la geografía nortina, que es prácticamente una meseta, cordillera altiplano, y luego quebradas profundas que caen a acantilado costa. Exactamente. Por lo tanto, las alternativas no son tan baratas que no se vean afectadas por estas grandes corridas de agua o barro que puede... Entonces, obviamente, la materialización se puede hacer, pero tienen costos altos y topamos con esta evaluación social que hay que corregir. Pero déjeme decir un comentario, creo que es interesante, porque a mí me tocó participar en parte del gobierno, del programa de gobierno de Sebastián Piñera, que salió electo ahora, actual, y en la parte de obras públicas. Y pusimos, y por lo tanto ya está incluido en el programa, el tener redes viales resilientes. Por lo tanto, yo creo que ya deberían estar trabajando en esos temas y deberíamos enfrentarlo partiendo por la modificación que requiere la evaluación social.
Sí, claro. Lo que le quería plantear es que, ok, sí, hay sectores que geográficamente puede ser imposible o extremadamente oneroso o caro de implementar una alternativa, pero solamente a lo esencial, a lo básico. Acá en la Ruta 5 Norte se ha cortado por cursos de agua que se han activado, que históricamente me imagino que no es difícil de detectar. Normalmente los ríos pasan por ahí siempre. Y resulta que no hay infraestructura tan básica como tubos que pasen por debajo de la carretera y que haya evacuación de agua lluvia. Sí. Se le cortó la ruta que une Calama-Chuquicamata porque hicieron un talud gigantesco con una carretera que taponeó el cauce histórico de un río. O sea, ¿cuál es el estudio que se hizo ahí? Bueno, yo no tengo antecedentes específicos de un punto en particular de la carretera, pero obviamente yo creo que estos cambios climáticos, que yo creo que cuando uno hace un diseño de un puente, de estos ductos que usted menciona, tiene frecuencias de retorno de ciertas lluvias que hoy día no se dan, son mucho más concentradas. El volumen de agua, el cambio climático que mencionamos, llegó para quedarse. Por lo tanto, los criterios de diseño tienen que cambiar. Estamos atrasados. No hemos actualizado los criterios de diseño de las obras viales de la parte hidráulica, producto de este cambio climático que hay. Entonces, los volúmenes de agua que se consideran en los diseños hoy día están sobrepasados porque, como veíamos delante, en un muy corto tiempo pasa el caudal de agua que antes pasaba en un periodo mucho más largo de tiempo. Claro, y actualizar la norma, los diseños de pavimentación, tal vez no utilizar infraestructura tan cara, usted sabe mucho más de eso, pero me imagino yo badenes, más construcciones que sean... Obviamente en estas construcciones alternativas que uno puede preparar, claramente los badenes es una alternativa que uno tiene que considerar de todas maneras. En el fondo es hacer un bajo por donde históricamente va a pasar el agua. Sí, lo que pasa es que probablemente el volumen de agua que pasaba históricamente es bastante menor, entonces hay que pensar en dimensiones bastante más grandes, quizás más bajas, tomar un diseño que considere estas nuevas realidades que estamos viendo hoy día. Tal vez diseñar un poco exagerado. Bueno, esto está pasando en toda parte del mundo. Yo me preparé un poquito para su entrevista hoy día y estaba leyendo que en Europa están sacando manuales de cómo hacer obras viales con el cambio climático. Y el manual que están sacando lo están sacando como a prueba durante un mes, a fin de marzo, y de ahí lo van a actualizar de nuevo. O sea, en todas partes están viniendo estos nuevos... El mismo tema. Ahora, usted lo decía, bueno, tenemos nosotros un país que es ultra sísmico. Creo que las grandes catástrofes que hemos tenido en materia de sismos han demostrado que nuestro sistema de construcción es bastante potente y resiliente. Si nos comparamos con cualquier país donde hay un terremoto, claramente, acá hay daño. Hemos aprendido. Sí, ahí tenemos un check. En materia de incendios, desafíos. Sí. Desafíos. Ahí tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Y en materia de lluvias. Sí, sin duda. Estamos un poco atrasados. Eso es lo más frecuente. Sí, es lo más frecuente y además en el estudio que nosotros hicimos en Ingeniería de la Universidad Católica demostramos que es el que más frecuente se presenta y más daño en infraestructura, aunque sea un poco más localizada, se produce, porque el terremoto obviamente abarca una sección más grande, pero la repetitividad que se produce, producto de la agua, lluvia, de gran caudal, es enorme y es el que más daño produce. Claro, tal vez no tenemos temporadas de larga lluvia. Bueno, este invierno altiplánico o lluvias estivales han sido anormales, muy poderosos, pero en el invierno en la zona centro, sur, lo que está ocurriendo es que son fenómenos muy agudos, muy concentrados y agresivos. Entonces, eso es lo que cambia. Cambia completamente. O sea, es un caudal, un volumen de agua muy concentrado en muy poco tiempo. Y eso entonces afecta a los diseños y hay que tomarlo en consideración en el futuro. ¿Qué otras cosas, según la investigación que han hecho ustedes? Porque en 2018 publicaron un libro de gestión e infraestructura vial, la experiencia que han recopilado con la UC, con CLAPES. Acá ustedes, estaba leyendo, hacen un análisis de gestión de riesgo, puentes, infraestructura crítica, aeropuertos. Claro. En Calama el aeropuerto tuvo sus problemas con la lluvia, las comunicaciones. Lo otro que es importante son las principales carreteras, bueno, pero aeropuertos, esas infraestructuras que son tan sensibles. Bueno, la verdad que el concepto de infraestructura resiliente se aplica a cualquiera, obras viales, incluso agua potable, electricidad, todo. Lo que tenemos que tener es alternativas que nos permitan reaccionar con rapidez
para no cortar ese servicio, ya sea conectividad, electricidad, agua, nos permita mantener un flujo por lo menos razonable, aunque sea de emergencia, pero que nos permita seguir funcionando, para poder reaccionar, llevar a la gente a los hospitales, etcétera. O sea, poder reaccionar ante justo la emergencia. Después uno tiene tiempo para hacer una reconstrucción ya mucho más normal. Pero la reacción tiene que ser inmediata y tiene que tener estas redes resilientes. ¿Cuál es la forma de hacer una red resiliente, por ejemplo, los servicios básicos donde probablemente al privado no le sale a cuenta? El privado hace negocio y si no le sale a cuenta no va a invertir lo suficiente. Está bien, por ejemplo, acá en Santiago, luego de bastantes presiones y esfuerzos de la empresa privada, se ha logrado ir actualizando y mejorando en términos de inversiones la cantidad de grandes estanques para que no nos pase lo del río Turbio, ¿no? Que nos dejó sin agua. Exactamente. Pero en el norte ese tipo de inversiones... Bueno, hay que ir avanzando. Yo creo que es difícil hacer un salto de inmediato. Hay que avanzar de a poco, de modo de tener en un periodo de tiempo razonablemente, lo más corto posible, solucionado, mitigar más bien, porque solucionar los problemas es imposible, el costo que esto involucra son altísimos, pero sí tenemos que mitigar y estar preparados para cierto periodo de tiempo, en el caso de los servicios, no se corten. Pero a veces realmente la naturaleza es muy agresiva contra la infraestructura. Sí. Hernán, finalmente, más allá del tema... digamos, ideológico, de si es Estado, si es privado, no me quiero meter en eso, lo encuentro un poco inconducente, pero claramente hay zonas, no solamente en este país, donde el mercado no se va a interesar. Falta en este escenario de cambio climático, de todo lo que estamos hablando, un poco más de presencia del Estado, de hacerse parte de las soluciones donde el mercado no se va a interesar. Bueno, obviamente el Estado tiene que poner las reglas, ya sea jugando él como actor o poniendo las reglas al privado para que las lleve adelante. Por lo tanto, yo creo que es, obviamente, para los cambios, el Estado y los gobiernos de turno tienen que llevar el liderazgo para producir esos cambios, ya sea a través de acciones directas o a través de cambios de normativa, cambios de contrato o tomar acciones completamente en forma directa e implementarlas. Así que yo creo que estamos avanzando. Como mencionaba yo, decía que por lo menos en el programa de gobierno logramos colocar ciertos temas que van a ir en la dirección para poder solucionar esos problemas. En CLAPES también hicimos un estudio para justamente la Ruta 5, hacerla más resiliente y son costos, no son tan altos, son grandes, pero no son tan altos y realmente producen una solución súper necesaria para los usuarios de nuestro país. Hernán de Solviniec, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Que esté muy bien, buenas tardes.